Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al 4. Le daremos lectura, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hasta ahí le invito a cerrar sus ojos para que hagamos una oración. Señor Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo su Hijo, estamos delante de su presencia, reunidos en este lugar, realizando este culto de alabanza a su nombre. Gracias por permitirnos llegar hasta este lugar. Gracias por las alabanzas que hemos podido entonar. Y ahora hemos llegado a uno de los puntos, al punto más importante del culto, donde su palabra será expuesta. Es por eso, Señor, que rogamos que usted se manifieste en medio nuestro, que usted venga a hablar a nuestras vidas, que de este lugar no salgan simplemente palabras de hombres, palabras humanas, sino que su Santo Espíritu, Señor amado, se manifieste y que podamos oír su voz, oh Dios. Porque el consejo del hombre es pasajero, más su palabra no pasa. Su palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es por esto que le pedimos que usted hable a nuestras vidas. Usted nos conoce, usted sabe, Señor, nuestras fallas, nuestras debilidades, dónde debe corregirnos. Usted sabe, Señor, nuestros problemas, las diferentes situaciones que vivimos, nuestras penas, nuestras tristezas, y usted sabe, Señor amado, dar consuelo. Es por eso que pedimos que usted se manifieste, oh Dios, para que todo lo que ocurra también sea para la gloria de su nombre. Todo se lo pedimos y se lo agradecemos a través de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos dado lectura a la epístola de Pablo a los Colosenses. Estos versículos que di lectura es a modo introductorio. Aquí Pablo está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido alcanzados por Dios a través de Jesucristo su Hijo. Viven una vida nueva, bajo, obviamente, el gobierno, bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Si uno seguía leyendo los versículos más abajo, hace un contraste de Pablo sobre la vida antigua y sobre esta nueva vida en Cristo. Esa antigua vida en que el hombre o los creyentes vivían bajo el pecado, ¿no es cierto? Practicando un sinfín de maldades, fornicación, la mentira, injusticias. Más ahora en esta nueva vida, todo cambia. Esta nueva vida es bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y es justamente de esto lo que yo quiero hablar en este día. ¿Cómo vivir bajo el gobierno de Dios? ¿De qué cosas debemos tener cuidado para no apartarnos de la voluntad de Dios? ¿Qué cosas nos llevan a rechazar el gobierno de Dios? ¿Qué cosas nos llevan a rechazar a Dios? A desechar a Dios. Entonces, a través del sermón que expondré el día de hoy, quiero que analicemos esto y aprendamos cómo también vivir bajo el gobierno de Dios, que nos mantiene bajo el gobierno y la dirección de Dios. Algo que sin duda alguna es muy importante
para nuestras vidas como creyentes. Saber vivir bajo el gobierno de Dios, aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Y para eso quiero que retrocedamos hacia el Antiguo Testamento y analicemos una historia que nos muestra el rechazo hacia Dios y hacia su gobierno, para que tengamos cuidado de no caer en estas cosas. Le invito a abrir su Biblia en 1 Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Dice así, 1 Samuel capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hasta ahí. Esta es la historia en la que yo quiero que nos detengamos y nos enfoquemos para sacar algunas enseñanzas, para no desechar el gobierno de Dios en nuestras vidas y procurar vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios. De manera para que más o menos entendamos el contexto en el cual están estos versículos. El pueblo de Israel, como ustedes saben, vivía altos y bajos. Y el libro de Samuel, o Samuel mejor dicho, él vivió en el periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue un periodo en el que el pueblo de Israel, como dije, vivió altos y bajos. Un día estaban bien, otro día estaban mal. Un día querían agradar a Dios, otro día iban tras dioses falsos. Y una de las frases que marca el libro de Jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno seguía sus criterios, cada uno seguía sus propios sentimientos. Y si analizamos los primeros capítulos de Samuel, vemos esto. Vemos un pueblo que estaba con Dios, un pueblo que abandonaba a Dios. Anterior a Samuel estaba Elí. Si recuerdan esta historia, este hombre también tenía 2 hijos, los cuales tampoco agradaron a Dios, los cuales tampoco temían a Dios. Y llevaron al pueblo a la desobediencia y al rechazo hacia Dios. Y encontramos en estos capítulos anteriores que
los filisteos se levantaron contra el pueblo de Israel. Y en cierta batalla los filisteos destrozaron a Israel, destrozaron a los guerreros de Israel. Ahora estos hombres, para enfrentar una nueva batalla, deciden llevar el arca de Dios. A la batalla. ¿Qué ocurre? El pueblo de Israel toma nuevas fuerzas. Viene el arca. Se sienten apoyados por Dios. Y van y enfrentan esta guerra. ¿Quiénes guiaban esa arca? Eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Mas qué ocurrió? La masacre fue aún mayor, aún peor. Los filisteos destrozaron más hombres, mataron más hombres en aquella batalla. Y no solo eso, también capturaron el arca de Dios. Un hombre escapó y llegó con la noticia, y llevó la noticia a Elí. Elí, al escuchar esto, se trastornó, se asustó, tuvo miedo. Fue tan fuerte para él oír esta noticia que dice la Escritura que él cae, se golpea en la cabeza, se desnuca y muere. Después su nuera da a luz un hijo y también fallece. Entonces hubo un caos en el pueblo de Israel. El arca de Dios capturada, ellos lejos de la presencia de Dios. Todo era un caos, todo era un caos. Mas hubo un momento en que el pueblo, pasaron muchos años, en que el pueblo comenzó a recapacitar y a sentir la falta de la presencia de Dios. Y Dios había estado preparando un hombre desde su niñez para guiar al pueblo nuevamente hacia Dios. Y este niño, ya más adulto, Samuel, aprovecha esta oportunidad en que el pueblo ansiaba a Dios. Y los llama al arrepentimiento, a que abandonen los falsos dioses y busquen a Dios. Felizmente el pueblo oyó la voz de Samuel y comenzaron a arrepentirse de sus pecados, a volver a Dios, a reconocer ante Dios sus faltas. El pueblo estuvo en angustia, en llanto. Y nuevamente los filisteos, al ver esto, van y se levantan contra el pueblo de Israel. Más, ahora este pueblo que había vuelto a Dios, que nuevamente había puesto su confianza en Dios, es defendido por el propio Dios. Y ahora son los filisteos los masacrados. Entonces, luego de esto Samuel pasa a ser juez de Israel, comienza a juzgar al pueblo. Y hubo un tiempo de paz en el pueblo de Israel. Y luego de esta gran batalla pasan algunos años y llegamos al punto en los versículos que dimos lectura. Entonces, este Samuel que había dirigido al pueblo en esa gran victoria, tristemente sabemos que el tiempo no se puede detener y pasaron los años. Samuel envejece y pone en su lugar a sus dos hijos, Joel y Abías. Pero lamentablemente, tristemente, ellos tampoco siguieron los caminos de su padre. Y en vez de hacer justicia, pervertían la justicia, aceptaban sobornos. Pervertían la justicia.
Y esto llevó al pueblo ¿a qué cosa? A pedir un rey. Fueron los ancianos y se acercaron a Samuel y le piden que ponga un rey que lidere a Israel. Mas esta petición muestra algo más profundo, algo más triste, algo más terrible. ¿Qué muestra esta petición? Ellos querían un rey más. Al pedir un rey, ¿qué estaban haciendo? ¿Quién era el que hasta ese momento les lideraba? ¿Quién era hasta ese momento quien batallaba junto a ellos, los guiaba en las batallas? ¿Quién los gobernaba hasta ese entonces? Era Dios. Entonces su petición de un rey, ellos están a través de esa petición mostrando un rechazo hacia Dios. Y eso es lo que podemos leer en los versículos 7 y 8. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Versículo 7. Entonces esta petición que hace el pueblo trae consigo ¿qué cosa? Rechazo hacia Dios, rechazo hacia el gobierno de Dios, rechazo hacia esa mano poderosa de Dios que libraba las batallas de Israel. Rechazo. Es más, si usted sigue leyendo los versículos desde el 9 al 20, Dios manda a Samuel y dice: diles lo que significa tener un rey, el yugo que significa eso. Él va a tomar lo mejor de ustedes, lo mejor de sus ganados, lo mejor de sus tierras. Va a tomar a sus hijos, sus hijas. Mas el pueblo hace oído sordo a la advertencia de Samuel y aún así ellos querían tener un rey. Insistieron con aquel rechazo hacia Dios. Entonces, mi hermano, yo quiero que nos enfoquemos en algunos motivos que llevan a rechazar a Dios, los cuales nos muestran estos versículos. Lo que nos lleva a rechazar a Dios y encierra todo es el pecado. Quiero que veamos los versículos 4 y 5, dice así. 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, una de las causas por las cuales ellos pidieron rey era porque estaban hartos de la injusticia que realizaban los hijos de Samuel. Estaban hartos del pecado que estos hombres practicaban. Imagínense, ellos iban hacia estos hombres que debían juzgar y estos hombres aceptaban sobornos, o sea, no juzgaban justamente. Entonces el pueblo llevaba sus causas, los problemas, y ellos le daban el favor a aquellos que los sobornaban. Entonces una de las causas por las que ellos van y piden rey a Samuel es por la práctica del pecado de estos hombres. Entonces yo quiero poner esto de dos formas. El pecado de los hombres nos lleva a rechazar a Dios. Cuando vemos que, por ejemplo, ellos eran jueces, eran líderes en Israel.
debían juzgar conforme a la palabra de Dios. Y no lo hacían. Entonces, el pueblo hebreo rechazaba a Dios. Entonces hay muchas personas que ocupan puestos de liderazgo dentro de una iglesia. Y por causa de ellos mucha gente rechaza a Dios. Vemos en las noticias hombres, pastores, obispos, hombres con grandes cargos dentro de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Pecan, practican el pecado, no viven vidas santas. Y mucha gente rechaza a Dios por causa de estos hombres. Hoy en día es común escuchar, no, yo no voy a la iglesia, yo no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha gente corrupta, hay mucha gente mentirosa. Mi vecino va a la iglesia, pero miente, roba, golpea a sus hijos, golpea a su esposa. Entonces, por causa del pecado de líderes que se llaman representantes de Dios, muchos rechazan a Dios. Y era esto lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban viendo estos hombres que debían juzgar justamente, mas no lo hacían. ¿Y a qué llevó eso? A que el pueblo rechazara el gobierno, la dirección de Dios. Ahora, de otra forma, ¿cómo podemos verlo también? Nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Dios. Por lo cual debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio. No vaya a ser que por causa de nosotros alguien esté rechazando a Dios, alguien no quiera conocer a Dios, alguien se esté alejando de Dios. Ahora también, ¿qué nos muestran los versículos? Algunos versículos más adelante, versículos 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Hasta ahí. Ahora vemos, no era solo por causa de otros, también era por causa de su propio pecado, que ellos estaban rechazando a Dios. No era por causa del pecado de otros, también por causa de su propio pecado. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como las otras naciones. Primero usaron como excusa, es que por causa del pecado de tus hijos. Más vemos que no era solo eso, sino que también ellos estaban rechazando a Dios por causa del pecado. ¿Qué pecado? La envidia. ¿Qué es la envidia? Es un afán desmedido de riquezas o bienes que otros tienen. Desear lo que otro tiene. Querer lo que otro tiene. ¿Y el pueblo qué deseaba? Ser como las otras naciones. Mi hermano, Dios había escogido a este pueblo para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo santo. A través de ellos las naciones serían bendecidas. O sea, eran las otras naciones que debían convertirse a ellos, a Dios, volverse a Dios, y no ellos convertirse a esos falsos dioses. Mas ellos querían ser como las otras naciones. Querían ser como las otras naciones. La envidia, mi hermano, la envidia es muy peligrosa. El pecado de la envidia. ¿Por qué? Porque nos lleva a rechazar a Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo bastante común dentro del círculo cristiano. Hay muchos cristianos que no entienden cómo los impíos prosperan, cómo los impíos tienen tanto y quieren aquello, quieren ser como el mundo.
Abra su Biblia en el Salmo 73. Daremos lectura a los primeros versículos. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, mi hermano, imagínese el salmista hablando también de cómo él envidiaba la prosperidad de los impíos. Entonces, mi hermano, el pecado de la envidia nos puede llevar a rechazar a Dios, a rechazar a Dios. Debemos tener cuidado con esto. Hay muchos cristianos que envidian a su hermano porque tal vez tiene un puesto de liderazgo. Envidia a su hermano porque, no sé, se viste de mejor forma. Debemos tener cuidado, porque la envidia nos puede llevarnos a rechazar a Dios y su gobierno. ¿Qué otra cosa nos lleva a desechar a Dios? Vamos a dar nuevamente lectura, versículo 20. La otra parte dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces el pueblo quería un rey que dirigiera sus batallas. Como dije anteriormente, hasta ese momento, ¿quién era el que libraba las batallas del pueblo de Israel? Era Dios. Y no había pasado mucho que ellos habían visto el poder de Dios derrotando a sus enemigos. Más, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban cambiando aquel poder sobrenatural de Dios, aquel brazo de Dios poderoso, aquel Jehová de los ejércitos. Ellos lo estaban cambiando, ¿por qué? Por aquel brazo humano, aquella fuerza humana. ¿Qué nos lleva entonces a rechazar a Dios y su gobierno en nuestras vidas? Dejar de confiar en su persona, dejar de depender de Dios. Imagínense el pueblo de Israel. ¿Cuántas batallas Dios nos libró por ellos? ¿En cuántas batallas Dios nos los guió a la victoria? Mas ahora ellos estaban rechazando aquel poder divino, aquel Jehová de los ejércitos. Ellos querían ser como las otras naciones, tener un rey que los guiara en batalla. Entonces, mi hermano, nosotros también debemos tener cuidado con esto. Cambiar aquella fuerza divina por la fuerza humana. Muchas veces queremos conseguir las cosas por nuestros propios medios. Y no consultamos a Dios. Y no le pedimos a Dios dirección. Y no le pedimos a Dios que Él vaya por delante. Entonces, confiar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios méritos, en nuestro conocimiento, confiar en la fuerza humana, nos lleva a desechar a Dios, a rechazar a Dios. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo se centra en el ser humano. Todo se centra en el ser humano, en el bienestar del ser humano. Ser humano, ser humano, ser humano. ¿Y cómo vemos al mundo? El mundo desecha a Dios, rechaza a Dios, no quiere a Dios.
Entonces, lo que nos lleva a rechazar a Dios, en resumidas cuentas, es el pecado. El pecado, ya sea en forma de envidia, codicia, avaricia. El pecado nos lleva a desechar a Dios. Cuando un cristiano peca, se está alejando de Dios. Cuando un cristiano deja de confiar en Dios, de depender de Dios, está desechando a Dios, está desechando el gobierno de Dios en su vida. Entonces, mi hermano, debemos tener cuidado de no caer en la envidia, de no caer en confiar en nuestra propia fuerza. Debemos tener cuidado de no pecar para no desechar a Dios. Y ahora, mi hermano, quiero que para terminar, que analicemos aquello que nos mantiene bajo la dirección de Dios. Aquello que nos mantiene bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios. Vamos a volver al versículo 6. Dice así: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces, mi hermano, imagínese todo este alboroto, el pueblo deseando un rey, desechando a Dios, querían un rey, querían ser como las otras naciones. Estaban dejando de confiar en Dios, de depender de Dios. Cambiaron aquella fuerza de Jehová de los ejércitos por la fuerza de hombre. Imagínese el alboroto que tiene que haber habido. Mas hubo un hombre que fue diferente dentro de toda esta situación. Ese hombre fue Samuel. El versículo que acabamos de leer, ¿qué decía? Estos hombres fueron: danos un rey. Queremos ser como las otras naciones. Estaban desechando a Dios, rechazando a Dios. Mas Samuel dijo: no, yo confío en Dios. Yo no quiero desechar a Dios y su gobierno. Yo he olvidado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Samuel? Fue y oró. Fue y buscó la dirección de Dios. ¿Qué nos muestra entonces este versículo? Que aquello que nos mantiene bajo la dirección de Dios, bajo el gobierno de Dios, es la comunión con Dios. Es la comunión con Dios. Cuando un hombre, cuando un creyente, cuando un cristiano vive en comunión con Dios, va a vivir bajo el gobierno de Dios, va a buscar la voluntad de Dios, va a hacer la voluntad de Dios, sus deseos van a provenir de Dios. Entonces, mi hermano, si nosotros queremos vivir bajo el gobierno de Dios, hacer la voluntad de Dios, debemos vivir en comunión con Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Si miramos a nuestro alrededor, vemos cómo el mundo desecha a Dios y de cierta forma nos quiere jalar. Nos quiere jalar hacia Él, peca, miente, roba. Ofende a tus jefes.
divorcio, homosexualismo. Entonces miramos a nuestro alrededor y vivimos en un mundo difícil, complicado, adversidad. Más, mi hermano, la única forma en la que vamos a estar seguros, es la única forma que vamos a mantenernos bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios, va a ser teniendo comunión con Dios, orando día tras día, estudiando las Escrituras día tras día, acudiendo a los cultos, juntándose con los hermanos, alabando a Dios. Viviendo en comunión con Dios es la única forma. Viviendo en comunión con Dios, viviremos bajo su gobierno. Mi hermano, seamos como Samuel. Aunque todos digan, no quiero a Dios, desecho a Dios, no quiero que Dios me gobierne, no quiero que Dios gobierne mi vida. Digamos como Samuel, no, yo quiero a Dios, yo quiero que Dios gobierne mi vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Me imagino que Samuel no olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. De la misma forma, nosotros no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros para alcanzarnos, para salvarnos, para redimirnos, para hacernos su hijo. Y aunque todo el mundo esté en nuestra contra, vivamos en comunión con Dios. Vivamos bajo la voluntad de Dios. Andemos en santidad. Busquemos glorificar a Dios. No desechemos a Dios. Vivamos en comunión con Él. Deseémosle cada día más. Amén. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Le invito a pasar un periodo en oración.